Muy buenos días. Buenos días. Primero le doy gracias a Dios por la bendición de estar con ustedes, porque nos da la oportunidad de compartir estos días de ejercicios espirituales. Para mí es un honor y sobre todo porque mi padre espiritual, que ustedes conocen, Fray José María de las Cinco Llagas, las quiere mucho y él siempre está pendiente espiritualmente de ustedes, y yo toda oportunidad que he tenido de visitar estos conventos de clarisas en muchos lugares lo he hecho con mucho cariño, y he tenido la bendición de conocerlas a ustedes que tienen estas comunidades en Colombia. Es solo en Colombia que tienen esta reforma, ¿cierto? Sí, sí. ¿Hay algunos ya en otros países? Ah, sí, en Santo Domingo. Pero bueno, clarisas hay en todas partes. Pero yo, bueno, ok, después hablamos de eso. Es que yo hay cosas que no entiendo porque no conozco bien el orden de la comunidad. Pero sí sé que hay clarisas capuchinas, hay clarisas, ¿no? Muchas clarisas. Incluso nosotros tenemos una peregrina nuestra que se fue con las clarisas capuchinas en el África, creo que es Zimbabue, algo así. Estamos en Valledupar. Nosotros normalmente transmitimos por internet estos ejercicios para que otros religiosos se beneficien, ¿no? Y personas que necesiten también. Así de que le ofrecemos en oración al Señor estos ejercicios para que muchas almas puedan tener beneficios espirituales, especialmente lo que reciben de ustedes, las oraciones de este convento de clausura. Voy a comenzar hablando de la vida en claustro, la vida de clausura, como primera reflexión. Y le voy a pedir al Espíritu Santo que nos dé su palabra. Les voy a leer de la Epístola a los Romanos, en el capítulo 6, desde el versículo 1. Romanos 6, 1. La vida en Cristo. ¿Qué diremos pues? ¿Que debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? De ningún modo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo resucitó de entre los muertos, por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos injertado en él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido el cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado, pues el que está muerto queda libre del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre él. Su muerte fue un morir al pecado, de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también vosotros, considerados como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus apetencias, ni hagáis ya de vuestros miembros instrumentos de injusticia al servicio del pecado, sino más bien ofreceos vosotros mismos a Dios como muertos retornados a la vida, y vuestros miembros como instrumentos de justicia al servicio de Dios. Pues el pecado no dominará ya sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Palabra de Dios. Pues pienso yo que no, de acuerdo a lo que yo entiendo espiritualmente,
El don más grande que un ser humano pueda recibir en vida en la tierra es ser escogido y llamado por Dios para ser de Él completamente desde ahora, desde la vida terrenal. Es el don más grande. Eso es lo que yo entiendo espiritualmente hablando. Si hablamos en el lenguaje del mundo, en las filosofías del mundo, es una locura hacer esto que ustedes hicieron, porque el mundo no va a entender. Por eso es lo que San Pablo dice, la locura de la cruz. Cuando se entiende qué es esto, la vida en clausura, la entrega total a Dios, la renuncia al mundo, la renuncia a la familia, la renuncia a todo lo que Dios nos provee en el mundo material, tanto que ofrece. Entramos en otra dimensión. Yo le digo a los católicos en toda parte, laicos y sacerdotes religiosos, les digo, cuando nosotros fuimos bautizados católicos, fuimos escogidos por Dios, con nombre propio. Nadie se hace católico por voluntad humana. Obviamente, nosotros damos el sí, así como la misma Virgen María dio el sí al arcángel San Gabriel para que Jesús se encarnara en él por obra del Espíritu Santo. Por eso se conoce tanto ese fiat de María, que es el fiat de la redención. Y teológicamente, en muchas dimensiones, se entiende María como corredentora. No como un dogma aún, pero es obvio que sí, ¿no? Se entiende. Porque ella con ese fiat, con ese sí, hace posible que esa humanidad de ella, con una voluntad que Dios le dio, ese libre albedrío, tomara sobre ella nada menos que la obra de la redención de Jesús. Entonces ella abre la puerta a la redención. ¿Cómo se llama eso? Pues es corredención. Esto es un problema para muchos teólogos modernos, pero yo personalmente no le veo problema. Me parece que es algo tan sencillo de entender y jamás la vamos a poner en un nivel de divinidad, sino que es simplemente la obra tan magna de Dios que Él nos pide permiso a nosotros, sabiendo que Él nos creó. Dios no hace nada sin nuestro consentimiento. Es como el demonio, tampoco puede hacer nada sin que Él le dé permiso. No puede ni tentarnos. Todo lo que Él hace tiene que ser con permiso de Dios. Él no está por ahí suelto haciendo lo que quiere. Él tiene que entrar en territorios donde Él tiene que pedir permiso. Me refiero a los hijos de Dios que están con Dios, porque el que está en pecado le pertenece a Él. Para ese no tiene que pedir permiso para hacerle daño, ya se lo llevó. Pero la vida en clausura es el don más grande que puede recibir un ser humano, porque todo cristiano bautizado se está preparando para las bodas del Cordero al final de esta vida. Porque la lección del mundo terrenal es la lección del amor. Porque precisamente eso fue lo que perdimos con el pecado original. Nos volvimos desobedientes. Desobedientes al amor de Dios. Le desobedecimos a Dios. Y Dios es el amor. Dios es amor. Entonces, la vida terrenal, todo lo que hacemos, el que está soltero y se consagra a Dios casto, el que se casa, que él tiene sacramento de matrimonio, el que entra en una orden religiosa como ustedes, el sacerdote, el misionero como yo, todos estamos aprendiendo la lección del amor, la obediencia. Esta es la lección terrenal. Pero al final de esta vida, para todo el que ha sido bautizado en Jesucristo, vienen las bodas del Cordero. Todo ser humano bautizado contrae matrimonio con Jesús al final de esta vida. Aquí voy yo con la clausura y la vida religiosa, los votos. Ustedes, al consagrarse ya consagrarse con todos sus votos, ya están consumando en vida esas bodas con el Cordero, porque ustedes ya han entrado a ser esposas del Cordero, algo que todos tenemos que esperar hasta la muerte,
ustedes lo hacen en vida. De ahí la furia del demonio, de ahí la furia de las tentaciones que ustedes tienen que soportar. Ustedes reciben tentaciones más grandes que un ser común. Claro, porque ustedes son la pesadilla más grande del demonio. Porque si ustedes son fieles, si ustedes son obedientes, si ustedes están buscando la santidad con esta vida de claustro, con su vida religiosa, con los votos que tienen, con ese matrimonio con Jesús, todos los días, a toda hora, en cada instante, están rescatando almas del infierno. En cada instante, cuando barren, cuando cocinan, cuando trabajan, cuando están entre ustedes respetándose, amando, orando, cuando están en toda la disciplina monástica donde ustedes están llevando a cabo la vida diaria en Dios, las oraciones, todo lo que ustedes hacen. El Espíritu Santo está utilizándolas a ustedes, utilizando la fidelidad de ustedes, la obediencia de ustedes, el caminar en santidad y buscando la santidad con verdad, con convicción. El Señor puede usarlas a ustedes como testigos ante el Padre para rescatar a alguien que está muriéndose en ese momento que usted estaba riendo, y estaba riendo con amor, y estaba riendo como esposa del Cordero, y Jesús se la muestra al Padre para rescatar a ese que se va a ir a los infiernos, a ese, y ese lo saca y le da la oportunidad de salvarse, porque tiene un testigo el Señor. Les voy a explicar para dar un ejemplo muy claro lo que es un testigo y por qué razón nuestra vida es tan importante, y sobre todo la vida consagrada. Un testigo, entre más compromiso con Dios, más importante. Ustedes saben que, por ejemplo, en un juicio humano, el testigo que más credibilidad tiene es un buen ciudadano, que es impecable, que tiene una reputación que nadie la puede contradecir, que es una persona de sociedad, que todo el mundo dice, ese señor o esa señora son creíbles. Es el mejor testigo. No hay mucha diferencia con el testigo ante el Padre que Jesús utiliza, que necesita Jesús. Porque Jesús va ante el Padre, si el demonio tiene algo contra esa alma, ahí mismo salta. Dice, no, esa monjita no. Esa mire lo que ha hecho, esto y esto, esa no sirve de testigo. Con ella no puede salvarme, quitarme esta alma, no me la puede quitar. Y ustedes saben que así es como actúa el diablo. Eso es lo que sucede todos los días. Está sucediendo en este momento. En este momento, Satanás está acusando muchos agonizantes, muchos que están agonizando en este momento. Y los ángeles están tratando de salvarlas, Jesús intercediendo ante el Padre. Por eso nuestra iglesia es la nave de luz que navega por entre estas aguas turbulentas del mundo y está arrastrando, tomando almas con los pescadores que viajan en esa nave, que somos nosotros. Hay pescadores de diferentes capacidades. Ustedes tienen la capacidad por los votos de ser inmensas pescadores. Inmensas por los votos que tienen. Porque ustedes han entrado al mundo espiritual en una forma sobrenatural por el compromiso que tienen con Dios, y eso les da la oportunidad a Jesús de adquirir con mucha fuerza el rescate de almas. Nosotros los laicos que estamos afuera y no hemos renunciado al mundo material, aunque yo personalmente pues no vivo en el mundo material como lo vive la gente común. Yo hace mucho tiempo lo dejé, pero no soy un religioso, ni soy sacerdote, soy misionero y no tengo votos, pero realmente vivo una vida más estricta a veces que muchos sacerdotes y que mucha gente que está consagrada, pero no porque vengo a dármelas acá de nada especial, sino que es un ejemplo de que también allá afuera uno puede estar afuera sin pertenecerle afuera. Y se puede convertir también en un testigo importante para el Señor, porque a pesar de estar metido entre toda esa inmundicia que hay en el mundo, sin embargo,
Jesús lo utiliza uno y el diablo de pronto mira alrededor y no tiene por dónde saltar, a pesar de que es alguien que está metido entre el fango y no tiene cómo saltar a protestar. Entonces eso también es fuerte. Pero lo más fuerte son ustedes con los votos. Por eso es que San Juan Pablo II, como santo que fue siempre, vio cómo se acababan los conventos de clausura, cómo el demonio empezó a destruirlos y continúa. Yo siempre que hablo con las religiosas como ustedes les digo, un solo libro, un solo video que entre al convento, que no es de Dios, puede destruir una comunidad entera, porque así es Satanás. Yo he visto comunidades enteras desplomarse por un libro de la nueva era, por un video de la nueva era, suficiente. Por eso hay conventos que terminan practicando yogas y reikis y enagramas y magias de toda clase, ¿no? Cosas orientales del paganismo, y son justificadas por sacerdotes, por otras religiosas, y así es como se contamina la iglesia. Esos conventos siempre se derrumban. Yo hablaba con la madre hace poco, antes de comenzar esta primera charla, y hablábamos de que una de las señales de que ustedes están caminando bien es que tienen vocaciones. Sí, aquí hay 5 jovencitas aspirando o están observándolas, ¿no? A ver si esto es lo de ellas. Eso es un don maravilloso. Por donde yo paso, acabamos de llegar de misiones en Europa, y la mayoría de los países por donde pasamos de misión, los conventos tienen religiosas importadas del tercer mundo, de Latinoamérica, de África, de Corea, Vietnam, Indonesia, India, pero de Europa son muy pocas las vocaciones que hay. Con algunas excepciones de extraordinarias, como en España, que hay como 2 conventos, entre esas creo que uno de clarisas, que tienen no sé cuántas vocaciones, cientos, jovencitas todas. Pero eso es como un milagro, ¿no? En medio de toda esa sequía que hay, ese abandono completo de alejamiento de Dios por el materialismo y el comunismo que le ha hecho tanto daño a Europa, todas esas ideologías de izquierda, que es totalmente satánico todo eso. Pero San Juan Pablo II vio eso y comenzó a promover las capillas perpetuas de adoración, las capillas de adoración perpetua al Santísimo, porque veía que los laicos iban a tener que entrar a apoyar la iglesia con la adoración, porque estábamos perdiendo los adoradores de claustro. Y el claustro es adoración perpetua, claro. Entonces al irse acabando los conventos se acaba una fuerza inmensa contra el diablo. Y empezamos a entrar en peligros muy grandes. Porque esto es lo que el Señor me ha mostrado a mí sobre por qué hay tanta maldad en el mundo hoy más que nunca. Porque hay tanta depravación en la humanidad, tanta cosa horrible. Miren hoy todas esas ideologías de género, por ejemplo, presentando los diferentes géneros. Hay tantos géneros que ya no se pueden ni contar. Ustedes se pueden imaginar cuando Dios creó un hombre y una mujer, los creó, y hoy aparecen que un niño a los 7 años, a los 8 años, puede decidir que no es niño, que es mujer, que es niña, o que es quién sabe qué. Inclusive ahora hay transespecies que se pueden creer que es un gato, que es un tigre, quién sabe. Por ahí hay una niña que dice que es gato y la apoyan, y esa ley la tienen clara, que es un respeto a los derechos del hombre. Y así se establece en la sociedad. Es algo increíble lo que está sucediendo. ¿Por qué razón está sucediendo esto? Muy sencillo, porque el hombre ha caído tan profundamente en pecado que entre más va cayendo el hombre en pecado, más va descendiendo hacia el abismo con el pecado. Entonces, han subido a la tierra
demonios que nunca habían estado activos antes. ¿Por qué? Porque basta con que esas dimensiones infernales se encuentren con un ser humano que está en la tierra vivo, porque como el pecado está ligado directamente con el demonio, dependiendo de la dimensión del pecado, también es la dimensión de la profundidad demoníaca a la que pertenece ese pecado. Y los pecados son tan grandes que han alcanzado profundidades que nunca se habían alcanzado antes. Entonces, por intermedio de ese instrumento que se apareció en el infierno a ese nivel de donde nunca habían salido demonios, por intermedio de ese salen demonios a actuar en la tierra que nunca habían estado activos. Entonces, por eso, el pecado del homosexualismo es uno de los pecados que más depravación, más decadencia, más degeneración le ha traído a la humanidad. Cuando el homosexualismo y lesbianismo comenzó a volverse masivo, empezaron a aparecer en los infiernos a unos niveles profundísimos seres humanos cometiendo todas esas inmundicias. Yo me acuerdo viviendo en Los Ángeles, California, a finales de los años 70, entre el 76 y el 80, que ya era la California después del hipismo, ya era la California nueva era, establecida como un centro mundial de la nueva era, y comencé a ver que zonas enteras de la ciudad ya se consideraban la ciudad de los homosexuales, una ciudad que se llama Santa Mónica, y a partir de las 6 de la tarde se transformaba en una Sodoma, porque se cerraban los locales comerciales y se abrían todos esos bares homosexuales y de lesbianas, y se convertía eso en un carnaval apocalíptico. Pero eso se fue degenerando más. Las cosas que pasaban en esos bares eran horribles. Y entonces esos homosexuales comenzaron a sacar de los infiernos demonios que no habían estado activos antes. Y ahí es cuando comienza la fuerza de esos desfiles que comenzaron a hacer, a exhibirse en una forma satánica, espantosa. Gente amarrada, vestida de cuero, gateando como animales, escandalizando a los niños por la calle, cosas horribles. Y así esto se fue volviendo peor, porque de ahí se incrementa la pedofilia, los pederastras, se incrementa el bestialismo, la necrofilia, todos esos vicios, esas depravaciones sexuales vienen del homosexualismo y el lesbianismo. Y estos son los que han descendido a niveles increíbles en el infierno y sacado monstruos de allá que están activos en la tierra hoy. Por eso cada vez estamos en más problemas. Pero ¿por qué estoy mencionando todo esto? Porque estas cosas no se deben mencionar a no ser de que uno vaya para un buen lugar con ellas. Porque yo no soy un noticiero, ¿no?, que vende las malas noticias y viven de eso. No, estoy mencionando eso porque quiero hablar de ustedes, las religiosas de claustro. Quiero hablar de que la entrega que ustedes tienen a Dios es la que evita que más monstruos puedan salir del abismo. Porque cuando viene un depravado de esos y un demonio gigantesco montado encima de ellos para hacer daño a la humanidad, y ustedes están ahí hincadas y en obediencia, Jesús puede utilizarlas como testigos para detener esa bestia y que no entre a la tierra. Esa es la batalla de ustedes. Esa es la batalla de todos nosotros católicos que somos instrumentos eucarísticos de reparación, todo católico. Pero yo les hablaba de las dimensiones de testigos. Hay jerarquías en la iglesia, tanto terrenal como en el purgatorio. Hay almas que están más abajo que otras, porque hay unas que están en una purificación más dolorosa que otras y son niveles hacia la luz. Y en el cielo están las jerarquías celestiales, de las cuales cayeron, según San Juan nos dice en el libro del Apocalipsis, cayeron una tercera parte de los ángeles y cayeron de jerarquías diferentes. Por eso en el infierno también están en jerarquías, porque ellos cayeron de jerarquías.
Y ahí San Pablo los nombra con nombres propios de jerarquías. Dice principados, poderes de las tinieblas, o sea, con nombres propios de la jerarquía de donde cayeron. Entonces, Jesús nos explica con claridad esto de los niveles y cómo es que es cierto. Cuando él habla de San Juan el Bautista, dice: San Juan es el profeta más grande que ha habido y que habrá, pero el más pequeño en el cielo es más grande que él. Y ahí nos da a entender que hay jerarquías, porque si hay uno más pequeño, también hay unos que son más grandes, ¿no? Que si no, no hubiera mencionado al más pequeño. Obviamente está dando un sentido de tamaños, de dimensiones en esas jerarquías. Entonces, cuando usted coge un testigo común en la iglesia, comparado con una de ustedes, pues la diferencia en la forma que el Señor nos puede utilizar es grande, porque ustedes se han casado con el Cordero, ustedes se entregaron todo, y si verdaderamente son fieles, ustedes son un testigo maravilloso, que no solamente el Señor puede salvar moribundos para que no se van al infierno, el Señor también puede detener demonios que van a salir de los infiernos, hacerle daño a la humanidad por culpa de un pecador que está entre nosotros. Como un homosexual de esos que yo menciono, una lesbiana, tanta gente depravada que hay hoy, que cometen pecados espantosos como casarse hombre y hombre, mujer y mujer, que es una absoluta abominación, una burla a Dios. Si nosotros fuimos creados hombre y mujer, y encima de todo la boda entre hombre y mujer es sacramentalmente constituida por Jesús, por intercesión de la Virgen en el primer milagro, que son las bodas de Canaán. Entonces es algo sagrado, hombre y mujer, único matrimonio. Entonces estas abominaciones de matrimonio de hombre y hombre, mujer y mujer, son abominaciones, burla a Dios, completa burla a Dios. Y sobre todo un atentado contra la procreación, que es la economía de la salvación. ¿Se imaginan el pecado tan grande que es eso? Estas bestias que caen en esos pecados ni saben, ni les importa. Pero hay algo peor que eso: adopción de niños por estos depravados. Este es el escándalo más grande que hay hoy. Ese es otro producto de esos demonios que yo les digo. ¿Cómo se burlan de Dios? ¿Cómo se burlan del pueblo de Dios? ¿Se dan cuenta cómo se están burlando a todos nosotros? Dices: la familia, les voy a mostrar la familia de hoy. Un hombre con hombre y con niños de los que ustedes mismos engendraron, de los que ustedes le dieron a luz. Eso nos los vamos a llevar nosotros. Nos vamos a llevar a esos niños, los vamos a adoptar y los vamos a pervertir. Por ahí hay un cantante famoso que desgraciadamente es de nuestra raza latina, que se llama Ricky Martin y tiene 2 niños adoptados. Es un homosexual pero bien depravado. Y dice: yo quisiera que mis hijos fueran homosexuales. Ustedes se pueden imaginar, ahí está la prueba de que esos depravados quieren depravar a sus niños que adoptan. Eso es verdad, no es un secreto. Este mismo hombre lo comprobó. Así de depravados son. Y no crean que yo me hago muy popular por el lenguaje que estoy usando y la forma en que estoy denunciando a esta gente, porque en el mismo clero hay mucho homosexual, en muchos conventos hay mucha lesbiana, entonces odian lo que yo estoy hablando. Lo odian porque tienen el demonio de la impureza. Y el demonio de la impureza es violento, horrible: no te metas conmigo, no me desenmascares, mira que yo estoy enamorado de esta carne y tú no me puedes quitar esto. No te atrevas. Ese es el demonio. Pero nosotros por el bautismo somos llamados a anunciar y denunciar, a exhortar a tiempo y destiempo. No podemos quedarnos callados. Aunque nos corten la cabeza, tenemos que decir la verdad. Y por eso es importante, muy importante, que ustedes como religiosas de clausura se den cuenta lo gigantesca que es la vida de ustedes en un mundo perverso como en el que vivimos. Que se den cuenta el valor tan grande que tiene la entrega que ustedes hicieron.
los votos que ustedes tomaron. Es más grande de lo que se pueden soñar. Y yo sé que ustedes entraron detrás, empujadas por el viento de Dios, porque nadie las puede traer acá a no ser de que Dios las empujó. Uno humanamente no se mete aquí, ni loco, ni loco. Aquí no se mete nadie por voluntad humana. No, yo me quedo en el parque con mis amigas. Porque el mundo es como un dulce, ¿no? A veces amargo, pero es un dulce. Y dejar eso, no puede uno no puede. Yo sé que ustedes cuando menos pensaron, ya estaban preparadas para el primer voto. Y Dios mío, ¿qué fue lo que hice? ¿No? ¿En qué me estoy metiendo yo? Y así pasa con el segundo y el tercero, así pasa con votos perpetuos. ¡Qué susto! ¿No? Entonces, todo eso es como que le empujaron a uno a un abismo del cual uno no es que se quiera salir, pero no entiende la caída, porque se fue a una dimensión desconocida, totalmente desconocida. Pero entre más cae y cae y cae en ese abismo, más descubre, porque si cae y cae en ese abismo en que se lanzó, pero está con Dios, está obediente a pesar de su naturaleza rebelde, de esta carne, estas tentaciones, estas luchas internas. Sin embargo, sigue cayendo en ese abismo de Dios, en una forma inconcebible, incomprensible, pero está ahí, no está rechazando el abismo, lo está viviendo, aunque no lo entiende, aunque no se puede explicar nada. Sin embargo, está ahí, como diciendo, yo no entiendo nada, Señor, pero me basta con que tú entiendes todo, y ahí sigo, ¿no? Entonces, es como algo tan grande, tan milagroso, que solo puede venir de Dios, nada más. Es como yo, si alguien, 21 años, yo llevo 20 años con esta experiencia con el Señor, 20 años. Estuve 33 años alejado de la iglesia, desde los 14 años hasta los 47. Y era actor, músico, vivía en el mundo con mucho éxito, mucho dinero, fama, hacía lo que quería, viajé por todo el mundo, me tomé los mejores vinos de la tierra. Si alguien durante esos años me hubiese dicho que yo iba a dejar todo, iba a ser misionero, se pueden imaginar la carcajada que eso hubiese sido. No, pues eso era imposible, ¿no? Cuando yo miro para atrás hoy, digo yo, solo Dios lo puede hacer, nadie más. Yo jamás hubiese tomado una decisión de esas. Mi profesión era el arte, la música. Yo no tenía ninguna intención de ser misionero, y mucho menos de la iglesia donde me había ido hacía años. Sin embargo, miren ustedes lo que Dios tiene planeado. Uno nunca sabe. Y cuando entra uno en ese plan de Dios, cuando se da uno cuenta, ya metido adentro. Yo cuando empecé a darme cuenta de lo que me había pasado, ya llevaba 3 años de misionero. Y me pongo a mirar y digo, ay Dios mío, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? Y todo porque siempre al principio de que yo regresé del secuestro en Colombia, California, donde vivía, que en el secuestro fue donde el Señor se me apareció. Y regresé a California y los compañeros míos de trabajo allá me preguntaban, ¿qué te pasó? ¿Tú no has pensado en tener un buen tratamiento psiquiátrico para que te ayuden a aterrizar de ese trauma del secuestro? Yo decía, sí, ahí lo estoy pensando, pero todavía me están esperando que aterrice. Y los primeros años, estuve 2 años en silencio, que no sabía que tenía misión, no le conté a nadie mi experiencia mística, nada. Estaba ahí. Pero a los 2 años el Señor se me manifestó otra vez. Fue cuando me llamó a la misión. Y ya yo entré en la misión, pero todavía no me ha despertado de lo que me estaba pasando. No fue sino como... Y en California con frecuencia cuando me encontraba con los compañeros míos, colegas, siempre me preguntaban, ¿pero por qué dejaste el trabajo? ¿Qué estás haciendo? Y yo les decía cualquier cosa. Pero como 3 años después estaba yo
en un aeropuerto en los Estados Unidos, en tránsito de un aeropuerto a otro, y me encontré con un colega que no veía hacía tiempos, y que era un actor muy famoso, y era una persona con la que yo compartí muchas cosas por varios años en Los Ángeles. Y me miró y se vino corriendo con la mujer que tenía en ese momento, porque en ese mundo pues es la que esté de turno, como dicen, ¿no? Entonces llegó y me dijo, me presentó a esta niña y me dijo, ¿y cuándo vas a volver? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Te vas a quedar así? ¿Ya hiciste el tratamiento? Y yo dije, es que me tomó el mejor psiquiatra, que se llama Jesús. Y digo, ¡ay no! ¿Otro? Dice, ¿otro? No, hablamos después. Y se fue. En Estados Unidos, como es un país más que todo protestante, hay mucho cristiano de sectas que los llaman los locos de Jesús, porque andan en todas las esquinas gritando, se va a acabar el mundo y conviértete, como si fueran Juan el Bautista, ¿no? Y así se meten a las casas de la gente, son invasivos, agresivos con el evangelio y todo. Entonces, en general, la gente del mundo tiene a los cristianos como algo ridículo, fanático, no, fuera de sitio. Y no distinguen entre católico y evangélico y pentecostal, todo es lo mismo para ellos. Es como cuando nosotros miramos a los musulmanes. Nosotros no tenemos ni idea en cuántas partes se dividen, quiénes son, quiénes no son, no se sabe. Sabemos que hay unos que son terroristas y que son fundamentalistas, todo eso. Pero en el cristianismo es lo mismo para los que no son cristianos. No entienden quiénes somos nosotros. Entonces todos los fanáticos nos representan a nosotros. Entonces es horrible eso, ¿no? Pero es así. Entonces yo no me di cuenta hasta ese día, cuando este hombre salió corriendo en ese aeropuerto, me di cuenta realmente por primera vez lo que me había pasado. Yo me senté quieto por allá, faltaba como una hora para que saliera mi vuelo. Recé un rosario caminando por ahí, y después de eso me puse a pensar, ¿qué fue lo que hiciste conmigo, Señor? ¿No? Y empecé a mirar. Yo dije, es que es increíble cómo me tomó, cómo me llevó, cómo me arrastró, cómo ese viento que vino del Señor. Yo no tenía nada que ver con eso. ¿De dónde iba a sacar yo eso? Y esta es la historia de cada uno de ustedes en este claustro. Ustedes están acá adentro. Ese ventarrón del cielo llegó y se las llevó. Lo primero que... cuando se dieron cuenta, Dios mío, es que un camino increíble, ¿no? Uno mira y dice, pero ¿esto a qué horas pasó? ¿Esto cómo sucedió? ¿Esto qué? No es que ustedes estuvieron sentadas en una silla de la casa pensando varios años, ¿no? Para tomar la decisión. No, la mayoría de las veces, hay casos tal vez excepcionales, pero la mayoría de las veces es un vientico que llega, cuando menos piensas estar en la puerta de un convento, podría tener la oportunidad de... y así, ¿no? Y la Madre Superiora mirando con sospecha. Eso, ¿y a ti quién te mandó? ¿De dónde vienes? ¿Tienes mamá? Ay, todo esto es un caminar muy hermoso y muy misterioso. Y al final sabemos que es Cristo Jesús quien nos guía. Somos esas ovejitas de Él. Y quien nos lleva para que nos permanezcamos en su redil. Es algo absolutamente precioso. ¿Ustedes saben lo que es que lo saquen a uno y lo rescaten de este mundo? Es que yo camino por el mundo, y cuando digo el mundo es el mundo entero, y lo que veo cada vez me para más los pocos pelos que me quedan, ¿no? Es increíble eso, porque el mundo cada vez está más pervertido. ¿Y saben qué es lo más triste? También la iglesia. Entonces, pues claro, pues la iglesia es el enemigo más terrible del demonio. Entonces, ¿cómo no va a estar sembrado el demonio contra la iglesia? Si él tiene todos estos demonios activos en la tierra que nunca antes habían estado. Y esos demonios para ellos
Lo peor es encontrarse con iglesias, con conventos, con religiosos, con gente de Dios, porque la luz los enceguece. Entre ellos buscan cómo apagarla, cómo apagar esa luz. Y se reúnen entre todos. Y son demonios de alta alcurnia, de niveles altísimos. Y ustedes saben que ellos son más astutos que nosotros. Son seres de las tinieblas que tienen poderes increíbles porque fueron creados superiores a nosotros. Entonces, cuando la gente no está consciente de las debilidades humanas que nosotros padecemos, ellos sí están conscientes, ellos sí las pueden ver. Ellos son como cuando una leona está de caza y pasan los venados, una manada de venados, la leona sale para atrapar un venado. Siempre cae sobre el venadito que está más débil, cojeando, el que está atrás de la manada porque no se encuentra en estado perfecto de salud. Ahí se lo atrapa la leona y se lo lleva. Ese es el que caza y ese es el demonio. El demonio mira, por ejemplo, un convento como este, que es una manada de Dios, ovejas del Señor en su redil. Y el demonio está mirando a ver a quién se va a devorar. Pues él va a saltar sobre aquella oveja que la salud no está bien, y yo me refiero a la salud espiritual, ¿no? Que esas heridas están sangrando en resentimiento, en desobediencia, en impureza, en envidia, en celos, manipulación, toda esa clase de pecados que se viven entre cualquier comunidad, porque es la humanidad nuestra. Y uno no puede alarmarse de encontrar esos defectos en uno, esos pecados en uno. Más bien debe darle gracias a Dios que se los muestre, porque entonces uno sabe dónde tiene que poner la guardia y decir, este pecado de la envidia, yo no lo quiero, renuncio a él, todos los días, a toda hora, renuncio a él, Señor. Si es resentimiento, si es odio, venganza, envidia, quién sabe cuántos otros pecados, tiene que amarrarlo todos los días, para que el demonio se dé cuenta que usted sabe cuál es su defecto y que usted no lo acepta, y que usted lo odia, y que a pesar de que es tan grande en usted, usted no lo quiere, no lo quiere. Y por eso ahí pierde el poder el demonio. En ese momento Satanás no puede decirle al Señor, ¿la puedo tumbar? No, no puede tumbarla, porque esa persona está consciente de su envidia, de su odio, de su venganza, de sus celos, de su impureza, de sus ideas raras. Todo eso que es la confusión que separa al hombre de integridad en su relación con Dios, todo eso es por donde la leona caza, la leona de los infiernos. Pero si esa oveja que tiene esos pecados está consciente de ellos y renuncia a ellos, aunque esos pecados no se van, porque eso es como quitarle las rayas al tigre, ¿cierto? El pecado es como la raya del tigre, ahí está. Vaya, quítele pues al tigre las rayas. Yo sé que hay tigres blancos, no, pero sin rayas, pero estoy hablando de los rayados. Esto es importante tenerlo claro. No podremos quitarnos de encima esa raya, porque es una mancha que llevamos. Soy envidioso desde chiquito. Sí, pero entonces, ¿qué voy a hacer? Pues tengo que aplacar esa envidia con el Espíritu de Dios, renunciando a ella constantemente. Cada que esté saliendo, decir, aquí estoy yo con mi envidia. ¿Para dónde voy? ¿Qué estoy haciendo con ella? ¿Cómo es posible que esté envidiando a mi hermana? ¿Cómo es posible que la envidia me esté hirviendo la sangre y me sienta hasta poniéndome roja de la envidia que tengo? Aplácate, envidia, que no te quiero. Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame a aplastar esta envidia, esta impureza, esta desobediencia, esta rebelión contra la Madre Superiora por la orden que me dio, o por mi hermana que está encargada de esto, o por el otro. Tantas circunstancias que hay en la vida de clausura, en la vida entre ustedes. Por eso ahí es donde los defectos salen
Y en los trabajos que ustedes hacen, siempre el demonio viene y dice, "Ja, eso es injusto, eso no lo debes obedecer, eso no tiene sentido, eso no tiene, esta persona es cruel, no te quiere, esto lo está haciendo a propósito, esto, y mira, no tiene amor, mírale la cara, todo. El demonio va a hacer una locura los defectos de uno, los pecados de uno. Por eso uno tiene que renunciar a ellos. Y sobre todo, lo más importante es que ustedes los descubran con claridad. Porque uno dirá, ay, parece que soy un poquito envidiosa. ¡Ja! Poquito. Dice, no es así. Es mejor decir, soy envidiosa. Así, para que el demonio lo oiga. Soy envidiosa. Eso le da 30 pasos al demonio para atrás. Porque si dice, yo tengo algo de envidia, ahí está el demonio todo inflado. Porque es que en eso hay orgullo, pretensión. ¿Cómo así que algo de envidia? ¿Sí? ¿Acaso ha visto un demonio que sea 60% demonio? Sí. La envidia es un demonio y es 100% envidia. Entonces no existe 10% de envidia. Si usted tiene envidia, tiene 100% de envidia. Entonces hay que decir, soy envidiosa, así. Soy celosa, soy mentirosa, soy desobediente. Y esto tiene que nombrarlo con nombre propio, para que usted pueda exorcizar esas manchas que tiene, exorcizarlas. Como dije, no se le pueden quitar las rayas al tigre, pero sí se pueden aplacar. Uno ve a la Santísima Virgen María en una de las iconografías de la iglesia, en las imágenes, y en muchas de ellas ve a la Virgen María parada sobre la serpiente. Normalmente, un creyente que simplemente usa la iglesia y la religión para sentirse protegido y sentirse bien, eso no es malo, porque la iglesia también hace eso por nosotros. Pero yo estoy refiriendo a creyentes que no hacen más que eso, utilizar la iglesia como un abrigo, pero no pertenecen a ella realmente. Pero la simbología de la Virgen parada en la serpiente, que es una realidad teológica y espiritualmente existe en esa forma en que está representada, pero eso para nosotros quiere decir, párate encima de tu pecado y no le quites el pie de encima, porque te muerde. Si le quitas el pie de encima a esa serpiente, te muerde y te inocula ese veneno. Entonces, eso es lo que quiere decir esa imagen. Póngale el pie encima de la cabeza a la serpiente, porque si no, atente a ella, porque te va a enredar. Y eso es el llamado a uno renunciar a esos pecados que nos carcomen por dentro, que son una fuerza increíble que nos quiere tumbar todo el tiempo. Los pecados, por lo que yo pude ver en lo que el Señor me reveló, más terribles, más graves, por los cuales hay más almas en el infierno, son la impureza sexual, o sea, los pecados de la carne, y la soberbia, que es la rebelión del hombre. No obedezco, no amo, no perdono, no tengo paciencia, no tengo tolerancia, no tengo compasión. A mí no me importa, solo me importa lo mío. Esa es la soberbia, ¿no? Yo obedezco solo lo que me conviene. Estas cosas uno no las dice en voz alta, pero las lleva como murmuración en el corazón, que es aún peor, porque es lo que dice la palabra: lo que daña al hombre no es lo que sale de su lengua, sino eso que sale de la lengua ya estaba en el corazón. Entonces al hombre se le daña es el corazón, por eso hay que aliviar el corazón. Tenemos que mirar nuestros sentimientos y estudiar bien cuáles son esas voces que hay dentro del corazón, qué es lo que nos habla desde allá, quién está ahí, tener ese discernimiento para estar constantemente desalojando
esas voces que no deben estar ahí, que no deben estar ahí. Ustedes saben que cuando hablamos de voces interiores, ustedes saben que es verdad. El hecho de que suenen parecidas a la nuestra, porque es la que utilizan, porque es la que tenemos disponible, eso no quiere decir que no sea un espíritu el que está hablando. Claro, tanto el Espíritu Santo como un demonio puede estar utilizando su propia voz. Y está usted ahí, no me la aguanto. Oh, que no vuelva a hacer eso porque la ahorco. Y así. Y esa voz que es tan como de uno, no es necesariamente de uno, sino de que por una acumulación de pecados veniales, de pequeños resentimientos, de pequeños momentos, se convirtió ya en una ira. Y ya la voz cogió fuerza y dijo, no la aguanto, la voy a ahorcar. Oh, que ya está todo bravo, ya el demonio entró con más fuerza. Y la voz se puso gruesa y ya hay un eco que sale del corazón ya muy fuerte. Y eso ya es perversión, ya hay peligro. El demonio está creciéndose. Ahí se tiene que ir uno de rodillas y ante el Señor y misericordia, límpiame este corazón, mira cómo se creció el demonio, mira cómo tengo esta ira que se está convirtiendo en odio, mira cómo tengo esta envidia que se está convirtiendo en serpiente ya. Y todo esto lo tenemos que tener muy claro de que hay que estar trabajándolo y trabajándolo, especialmente ustedes que están en clausura, porque como les dije, no hay un don más grande que el don de ustedes haber sido llamadas a tener las bodas con el Cordero en vida terrenal. A todo el resto de nosotros nos toca esperar esa boda al final de la vida, después de la muerte. Y más vale que estemos preparados y que hayamos pasado la clase de la vida terrenal, que podamos graduarnos. A ustedes les han dado esa gracia en vida. Obviamente al que más se le da, más se le exige. Pero ya les dieron el gran regalo. Y por eso tengan la seguridad que todo lo que hacen las 24 horas del día, aun cuando duermen, porque cuando duermen, ¿dónde duermen? Duermen en el convento lejos de todo. Y es un alma separada para el Señor, aún en el sueño. Y en el sueño Jesús las puede usar ante el Padre. Dice, esa que está durmiendo allá, esa es mía. Y por esa quiero pedirte por este que se va a hundir. Y está dormida, es que está allá, está fuera del mundo. Se entregó al Señor, se fue, y Jesús la puede usar ante el Padre en cualquier momento, las 24 horas, toda su vida. Esto es extraordinario, por eso tienen que trabajar tan duro todos los días para estar con el pie puesto sobre la serpiente, todo el día, toda hora. Ustedes más que nadie, teniendo la claridad de lo grandiosa que es su vida religiosa de claustro. Es muy grande, muy, muy grande. Eso lo he visto con mucha claridad yo. Vi un convento como el de ustedes acá, desplaza una cantidad de luz tan enorme en toda esta zona que ustedes detienen las obras del demonio de todo este lugar alrededor. El demonio no resiste la luz y no se puede acercar. Si no fuera porque ustedes están acá, toda esta zona la tendría 50,000 veces más pervertida. Los demonios estarían como... Es que, miren, yo les pongo un ejemplo. Una cocina limpia, nunca entran ahí insectos, cucarachas ni nada. Por una cocina limpia pasa una cucaracha con sus tentáculos y mira y ¡oh, qué pereza! Aquí no hay nada. Se va. Pero deje una borona y dice, esto es lo mío. Y se entra y ahí pone 20 huevos. Al momento ya hay 20 cucarachas, ¿no? Y esto es la suciedad, el desorden, todo es lo que traen las larvas del infierno. Entonces, cuando hay luz y limpieza, que quiere decir ustedes son
la luz y la limpieza de todo el territorio que Dios cubre con ustedes. Nosotros no sabemos cuánto cubre el Señor desde acá, porque a veces pueden haber habido otros conventos de clausura por acá que se cerraron, o no tienen vocaciones, o están en pecado, o están mal. Entonces también ustedes tienen que cubrir ese territorio que cubrían esas antes. Y así, ¿no? Entonces no se sabe cómo es de grande. Pero el Señor es el que maneja el territorio espiritual y el diablo el que quiere destruirlo. Entonces es importante que ustedes tengan claro quiénes son. Y que no es simplemente que ustedes dejaron la familia y el mundo y se volvieron clarisas. Eso no es nada. Es lo que ustedes son para Dios y para la humanidad. Lo más importante que deben tener claro. Porque eso es grandioso. Ya quisiera yo ser monja de clausura. Si dicen cuando dicen que los ángeles quisieran poder comulgar como nosotros, ¿sí? Porque ellos saben lo que es la Eucaristía. Como yo sé lo que es la clausura y lo que ustedes son, pues tengo una envidia santa diciendo, ya quisiera yo ser monja de clausura clarisa, en un convento santo como este. Ya quisiera yo ser. Entonces vamos a pedirle al Señor su palabra para que sellemos esta primera reflexión de nuestros ejercicios espirituales. Les voy a leer del Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, desde el versículo 1, y dice: Jesús sube a Jerusalén para la fiesta y enseña. Después de esto Jesús andaba por Galilea y no podía andar por Judea porque los judíos buscaban matarle. Pero se acercaba la fiesta judía de las tiendas y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, pues nadie actúa en secreto cuando quiere ser conocido. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Entonces les dice Jesús: todavía no ha llegado mi tiempo, en cambio vuestro tiempo siempre está a mano. El mundo no puede odiaros, a mí sí me aborrece, porque doy testimonio de que sus obras son perversas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta, porque aún no se ha cumplido mi tiempo. Dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no manifiestamente, sino de incógnito. Los judíos durante la fiesta andaban buscándole y decían: ¿dónde está ese? Entre la gente habían muchos comentarios acerca de él. Unos decían: es bueno, otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero nadie hablaba de él abiertamente por miedo a los judíos. Mediada ya la fiesta, subió Jesús al templo y se puso a enseñar. Los judíos asombrados decían: ¿cómo entiende de letras sin haber estudiado? Jesús le respondió: mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Si alguno quiere cumplir su voluntad, verá si mi doctrina es de Dios, o hablo yo por mi cuenta. El que habla por su cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le ha enviado, ese es veraz, y no hay impostura en él. ¿No es Moisés el que os dio la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué queréis matarme? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues le damos gracias al Señor y ahora tomamos un descanso para... Yo le pregunto a la madre sobre el horario, que no lo hablamos muy bien todavía. Bueno, gracias.